Buenas tardes a todos y a todas las personas que están participando en esta instancia de formación, este curso que denominamos Producción de Notas. Quería dejarles este pequeño video para sintetizar el material teórico que se abordó en esta primera sesión, que entiendo les va a servir para la producción escrita de la primera actividad que tienen que subir. Hay tiempo todavía hasta el lunes próximo, pero bueno, entiendo que sintetizar un poquito y hacer un resumen de los contenidos trabajados en esta primera unidad podría serles de utilidad para que puedan avanzar con la realización del trabajo. El pilar fundamental, el eje fundamental sobre el cual nosotros hacemos hincapié en esta primera unidad tiene que ver con la importancia de entender las competencias comunicativas y la influencia que ellas tienen dentro de los procesos comunicativos, tanto cuando hablamos como cuando escribimos. Entonces, es fundamental comprender que nosotros somos mejores hablando o escribiendo, no cuando hablamos con palabras más difíciles, más rebuscadas, sino cuando nuestros destinatarios, cuando nuestros interlocutores, nuestros receptores nos entienden mejor, nos comprenden mejor, y una comunicación eficaz tiene que ver con esto, con que yo me pueda dar a entender y yo pueda realizar la bajada de mi conocimiento y de lo que yo deseo transmitir a un lenguaje llano, a un lenguaje que pueda ser comprendido por todos. Por ello es importante siempre pensar, no solo si yo voy a entender lo que digo, sino pensar si ese destinatario que yo tengo frente a mí, real o hipotético, porque a veces no lo conocemos realmente, pero podemos tener información que nos ayude a pensar en ese receptor, maneja la misma información que yo, tiene las mismas competencias que yo, y en función de eso producir la adecuación de nuestro texto escrito, en este caso si estamos hablando de producción de notas escritas. ¿Qué debemos entender? Primero que ese destinatario no tiene la obligación de saber lo mismo que yo sé. Puede saber menos, inclusive puede saber más, pero siempre tenemos que pensarlo. Cuando yo preguntaba en una de las en un breve cuestionario que hice como para comenzar a intercambiar experiencias y opiniones, si tenían plantillas, nos referimos a esto. Muchas veces nosotros disponemos de plantillas que sin dudas agilizan nuestra tarea cotidiana y nos ayudan, pero el tema es que estandarizar planillas con respuestas nos hace caer muchas veces en el error de pensar que todas las respuestas, que todos los destinatarios merecen recibir el mismo tipo de respuesta. Esto quiere decir que también estandarizamos a los destinatarios de nuestros mensajes. Y ese es un error, porque cada destinatario tiene características particulares que nos obligan a nosotros a pensarlos desde ese lugar y a partir de allí adecuar lo que nosotros escribimos a ese destinatario. Entonces, eso es fundamental, pensar a quién nos estamos dirigiendo, pensar si esa persona maneja la misma información que yo, pensar en qué competencias posee ese destinatario y en función de eso adecuar nuestro texto escrito. Como les decía, ¿las plantillas nos sirven y agilizan? Sí, por supuesto, nos sirven y agilizan, pero debemos siempre revisarlas y adecuarlas a partir de a quién le vamos a escribir y en qué circunstancia comunicativa. Pensar, esa persona maneja las mismas competencias que yo. Cuando hablamos de competencia lingüística es esta capacidad de codificar y codificar una lengua. Entonces yo puedo hablar la lengua española con alguien que habla español, pero no puedo hablar la lengua española con alguien cuyo idioma es, no sé, el francés, porque no tendrá la capacidad, la competencia lingüística para decodificar mi mensaje. Lo paralingüístico, lo paraverbal, tiene que ver con aquello que nos aporta los gestos, las miradas, las posturas, los silencios. Esto tiene que ver con la comunicación no escrita, sino oral. Las competencias culturales. Yo tengo que pensar si esa persona que tengo frente a mí maneja la misma terminología que yo, si va a comprender si yo le hablo en un vocabulario que tal vez sea muy elevado. Yo les puse ahí en el práctico un ejemplo de un poblador rural que solicita la instalación de un molino y le responden con terminología como data loggers, paneles fotovoltaicos. Tenemos que pensar, esa persona que está del otro lado, ¿comprenderá esa terminología que claramente es un tecnolecto específico y propio de un área de conocimiento?
nosotros estamos obligados cada vez que escribimos a pensar en estos procesos y entender y pensar a ese destinatario si maneja las mismas competencias, si emocionalmente es una persona que está atravesando algún problema o alguna dificultad, porque eso es un condicionante también. Bueno, como les decía, lo cultural, lo lingüístico, lo paralingüístico o lo paraverbal. Todos esos elementos debemos tenerlos en cuenta cada vez que escribimos. Con esto quiero cerrar esta primera unidad entonces. Somos mejores oradores o mejores escritores toda vez que pensamos que nuestro mensaje debe ser entendido por ese otro que me va a recibir. No soy mejor escribiendo cuando uso palabras más rebuscadas y más difíciles. Eso lo puedo hacer cuando la persona que tengo frente a mí maneja las mismas competencias que yo. Ahora, si eso no sucede, yo tengo la obligación de adecuarme a ese destinatario, de pensarlo, de pensar en sus competencias, de pensar en sus limitaciones. Y a partir de ahí, ¿puedo usar mis plantillas? Sí, por supuesto que puedo, pero adecuándolas. Por eso no yo les pido no caer en esta cuestión de dar respuestas universales y creer que estas respuestas pueden adaptarse absolutamente a todos. Bueno, con esto quiero cerrar. Sepan además, aprovecho para decirles que ante cualquier duda que surja, estoy siempre disponible, me pueden escribir. Y al cierre de cada sesión les voy a ir compartiendo un video que les pueda ayudar en la agilización de la comprensión del material teórico. Bueno, los saludo y seguimos en contacto.